Buenas noches. Grupo IPH les da la bienvenida a la resolución del segundo examen. Bien, vamos a proceder con la resolución del examen número 2 que se tuvo previsto, ¿no?, para la sesión del curso también, ¿no?, la número 2. Entonces, vamos directo a las preguntas. Como primera pregunta se planteó lo siguiente: ¿qué ocurre si únicamente aumenta la masa del edificio? Entonces, para apoyarnos, para resolver esta pregunta vamos a escribir acá una formulación que nosotros ya conocemos, es de la frecuencia natural del edificio. La frecuencia natural es igual, vamos a tratar de dibujarla, es igual a la raíz de la rigidez sobre la masa. Entonces, leemos de nuevo, dice: ¿qué ocurre si únicamente aumenta la masa del edificio? Lógicamente, como podemos ver aquí, si es que la masa aumenta, nuestra frecuencia va a disminuir. Entonces, leamos las alternativas que nos dan. Dice, aumenta la profundidad de desplante. No tiene nada que ver. Aumenta el periodo. Aquí ya nos habla del periodo, entonces tendríamos que hacer otra formulación que, digamos, hay que ponerlo por aquí también. ¿Qué otra fórmula podemos decir acerca de la frecuencia? También podríamos decir, ¿no?, que esto, la frecuencia es la inversa. Vamos a ponerle 2pi o 1 sobre el periodo, ¿no? Es lo mismo, 2pi sobre el periodo, la frecuencia. Tenemos ahí entonces, esto ya lo habíamos visto en el video. Vamos a escribirlo únicamente ya, sobre t. Nosotros ya sabemos ya que es la inversa. El periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, dice, si es que la masa aumenta, la frecuencia disminuye. Si la frecuencia disminuye, el periodo aumenta. Eso es lo que podemos ver de las fórmulas. Entonces, aumenta el periodo natural. Correcto, podría ser esa. Luego dice, aumenta la frecuencia. Como ya vimos, si es que la masa aumenta, la frecuencia en realidad disminuye. Luego dice, aumenta la capacidad admisible del suelo. No tendría nada que ver. Disminuye la fuerza. En realidad sería lo contrario, ¿no? Si nos acordamos de la fórmula de fuerza, es igual a masa por aceleración. Si la masa aumenta, la fuerza va a aumentar. Entonces sería lo contrario a esto. Para la primera pregunta sería esta la respuesta: aumenta el periodo natural del edificio. Luego dice, ¿cuál es la fórmula de la frecuencia natural de una estructura? Aquí nosotros ya lo habíamos escrito para resolver la primera pregunta. Entonces tendríamos eso. A ver qué dice. Raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Correcto, esa sería la respuesta. Luego dice, raíz cuadrada de la masa entre la rigidez. No. Raíz cuadrada del peso entre la... No, tampoco. La rigidez, raíz cuadrada de la rigidez entre el periodo. No, tampoco es. Raíz cuadrada del periodo entre la masa. No, sería la primera únicamente. No, por ahí no habría ninguna otra alternativa válida para esta pregunta. Luego dice, ¿cómo se dice o cuándo se dice que el sistema estructural es un sistema dual? Ahí vamos a tener que abrir aquí nuestra norma E030. En el artículo 16 nos habla acerca de los sistemas estructurales que tenemos, ¿no?, que consideramos en este caso para estructuras de concreto armado, porque si vamos un poco más abajo nos habla de estructuras de acero. Por ahora nos centramos en estructuras de concreto armado. Para pórticos nos dice lo siguiente: por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base
actúa sobre las columnas de los pórticos. Para muros estructurales también nos da por ahí un pequeño texto, para el dual también. Entonces vamos a tratar de resumir lo que nos dice ahí. Vamos a hacer un pequeño resumen acá. Digamos, primero, para pórticos, luego vamos a tener para los que son sistema dual y un sistema de muros estructurales. Ya vimos ya que para el pórtico nos dice por lo menos el 80% lo absorben las columnas. Vamos a tratar de resumir todo esto en base a lo que serían los muros, ¿ya? Los muros, como ya vamos a ver próximamente en el siguiente video, vamos a calcular la cortante que absorben los muros de un edificio. Ahí vamos a enseñar cómo es que se hace. Entonces, para pórticos, nos dice que la cortante en los muros tendría que ser menor al 20% de la cortante total. Eso es lo que nos dice, porque dice que los pórticos como mínimo absorben el 80%. O sea que la cortante de los muros va a ser cuando mucho el 20% del total. Para el dual nos dice algo parecido. La fuerza cortante que toman los muros es mayor que 20 y menor que 70%. Aquí estamos uniformizando todo a base de los muros estructurales. Entonces aquí tendríamos que algo así, de la cortante total. Esto es menor que la cortante de los muros. Y esto es menor, nos dice, del 70% de la cortante total. Y tendríamos esta equivalencia para los que son sistemas duales. Y luego para muros estructurales ya nos dice predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. O sea que aquí ya te dice que casi toda la cortante en total se lo lleva los muros. La cortante en los muros va a ser mayor al 70% de la cortante total. Entonces, teniendo todo este resumen de lo que nos dice la norma, nosotros ya podríamos ir a las preguntas y responderlas correctamente. En la pregunta 3 nos dice, ¿cuándo se dice que el sistema estructural es un sistema dual? Nos fijamos aquí en la segunda, sistema dual, cuando la cortante de los muros es mayor que el 20% de la cortante total y menor que el 70% de la total. Entonces dice, la primera alternativa, cuando los muros estructurales absorben más del 70%. No, esta no sería un sistema dual. Cuando los muros estructurales absorben más del 20 y menos del 70. Esta sería la alternativa correcta. Luego las otras, no más, menos del 20, no es, esto sería un pórtico, ¿no? Cuando absorbe más del 20, tampoco. No, por ahí nos han tratado de poner números al azar. Esta sería la respuesta correcta. Cuando absorben más del 20% y menos del 70% de la cortante total. Aquí lo mismo, algo parecido. Cuando se dice que el sistema estructural es aporticado. Vemos aquí el resumen que hemos hecho acerca de los sistemas estructurales de concreto. ¿Y cuándo es aporticado? Cuando la cortante de los muros es menor al 20% de la cortante total. Entonces, leemos las alternativas. Cuando los muros estructurales absorben más del 70%. No, esto más suena como que a un sistema de muros estructurales. Cuando los muros estructurales absorben más del 20 y menos del 70. No, esto sería el dual. Cuando los muros estructurales absorben menos del 20% de la cortante total. Eso sería la correcta.
Entonces, esta sería la alternativa correcta para la pregunta número 4, cuando los muros estructurales absorben menos del 20% de la cortante total. La pregunta 5, ¿cuándo se dice que el sistema estructural es de muros estructurales? Aquí, cuando la cortante de los muros es mayor del 70% de la cortante total. Entonces, rápidamente ubicamos, leemos las 4 alternativas y nos damos cuenta que lo encontramos aquí en la primera, nomás dice, cuando los muros estructurales absorben más del 70% de la cortante total. Entonces, con esa alternativa ya estaríamos respondiendo a la pregunta número 5. De manera rápida, ¿no? Lo obtuvimos esa información únicamente aquí del artículo 16 de la norma de 030, sistemas estructurales. Acá nos lo da un poco a modo de texto, lo que hemos hecho únicamente es resumirlo y uniformizarlo, ¿no? A nivel de todo de muros estructurales, cortante de los muros, de modo que lo entendemos más rápido. Y también lo hago para cuando nosotros ya hagamos los PIR, cuando asignemos los PIR en el modelo de LETAPS para saber cuánta cortante se está llevando los muros del total, nosotros ya podamos proceder con la verificación del sistema estructural más rápidamente, ya con estas indicaciones que se están haciendo ahora. Entonces, continuamos con la pregunta número 6. Según la norma E030, ¿hasta cuántos pisos se permite construir en el sistema MDL, muros de ductilidad limitada? Entonces vamos a la norma E030 y justamente en el mismo numeral, para el inciso D nos dice edificaciones de muros de ductilidad limitada. Si es que lo leemos, dice, son edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados, o sea, de columnas, y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa. Con este sistema se puede construir como máximo 8 pisos, es lo que nos dice la norma 030. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Está más que claro que serían 8 pisos, ¿no? 8 pisos, 8 niveles, como queramos llamarle. Eso es según la norma de 030. Luego, la pregunta número 7 dice, pertenecen a la categoría de edificaciones tipo B. Vamos a la norma y buscamos en dónde está esa tabla, ¿no? De las categorías y el factor de uso. Eso está aquí. Categorías de las edificaciones y factor de uso en la tabla número 5 de la norma E030. Regresemos a las preguntas, dice categoría de edificaciones tipo B. Entonces, nos centramos aquí, en este apartado, donde nos muestra las edificaciones importantes. ¿Ya? Son las tipo B. Entonces, leemos las alternativas, nos dicen viviendas, hospitales, bibliotecas, colegios y restaurantes. Vemos por ahí que encontramos, ¿no? Vamos leyendo entonces, edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. También se consideran depósitos de granos y otros almacenes para el abastecimiento. Bien, entonces, por ahí leímos bibliotecas. Exacto, bibliotecas sería. Viviendas está dentro de la categoría C, edificaciones comunes. Eso está aquí. Están viviendas y oficinas, ¿no? Oficinas sería el modelo que nosotros estamos realizando. Entonces, vivienda no es, hospitales es categoría A, son esenciales. Colegios no están, no los leímos, ¿no? Cines, teatros, no, parece que no hay.
Entonces, por ahí ya vamos teniendo únicamente las bibliotecas. ¿Qué más podríamos leer aquí? A ver. Únicamente bibliotecas, me parece, ¿no? Los restaurantes están aquí, los hoteles también. No, no hay. Entonces, sería únicamente la respuesta las bibliotecas. Porque aquí en la A2, y si en la A2 estaría lo que es los puertos, estaciones de bomberos, instalaciones que generan de generación, ¿no? de electricidad, todo eso. No habría más. Ya, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Aquí sería solamente bibliotecas. Continuamos. Dice, es una filosofía de la ingeniería sismo resistente. Entonces, ¿dónde podemos ubicar nosotros cuáles son las filosofías? Vamos casi a la parte inicial de la norma de 030 y por ahí vamos a encontrarlo. Aquí está en el artículo número 3, nos habla de la filosofía del diseño sismo resistente. Serían estas tres. Y las alternativas que nos dan, dice, asegurar la continuidad de los servicios básicos. Me parece que esa es. Asegurar, ahí está, el inciso B. Sigamos. Simetría estructural, no es. Estructuración tampoco, ni calcular las rigideces, no están consideradas dentro de la filosofía. Ya eso sería otro apartado. Pero no, aquí en esta pregunta únicamente la respuesta correcta sería la primera, ¿no? Asegurar la continuidad de los servicios básicos. Luego nos dice cuánto es el factor de uso para un edificio de oficinas. Factor de uso ya lo acabamos de ver hace un momento, donde están las categorías y los factores de uso. Aquí leemos lo que son las oficinas. Las ubicamos donde estarían, serían aquí. Ahí estarían ubicadas las oficinas. Entonces nos dice cuánto es el factor de uso. Nos fijamos aquí en este número, en esta columnita, el factor de uso sería 1. Entonces, fácilmente escribimos 1 o 0,1, ¿no? Es lo mismo. Luego pregunta, en la zona sísmica Z igual 4, o sea, en la zona 4 por la costa más o menos, toda la costa, para oficinas se permiten irregularidades extremas. En nuestra norma hay una tabla de irregularidades y también hay una tabla donde más o menos, digamos, ¿no? que te explica para qué, dependiendo de la categoría y la zona, qué irregularidades se le permiten o no. Aquí en el artículo número 21 nos habla de las restricciones a la irregularidad, que sería la tabla número 10. Entonces la pregunta nos dice, en zona 4 para oficinas, ya sabemos que oficinas es una categoría C, ya de tipo común, se permiten irregularidades extremas. Entonces vamos aquí, categoría de la edificación, ya vimos que sería una categoría C. ¿Y en dónde está? Nos dice en la zona 4, Z4. Entonces aquí, si nos fijamos, sería esto. Es categoría C y únicamente nos habla de esto en la zona 4. ¿Qué nos dice? No se permiten irregularidades extremas. Volvemos a las preguntas y dice, se permiten irregularidades extremas de frente. No se permite. No entra a tallar nada más del número de pisos ni nada. No, directamente no. Y luego, ¿cuánto es el factor de zona Z?
para Chimbote. Ya ese factor que se obtuvo mediante un estudio, ¿no?, de peligro sísmico y mediante probabilidades, acá podemos encontrarlo en la tabla número 1, factores de zona. Chimbote, ¿dónde se encuentra? Por acá está, ¿no? Está Lima, Ancash, por ahí. Entonces estamos nosotros en la zona 4, en la zona, en la rojita, ¿no? Por ahí por la costa de Perú. Entonces Chimbote estaría aquí. Zona 4, 0.45. O también podrían ubicarlo aquí, casi al final de la norma. Hay un anexo para todo el Perú, donde nos ubican por la capital, por departamentos, distritos y por ahí a provincias, ¿no? Sería cuestión de que cada uno busque aquí y también van a hallar lo mismo. Y para cada lugar del Perú. Sería cuestión de buscar nada más y vamos a llegar a la misma respuesta, que sería, ¿no?, zona 4. Y iríamos a la tabla número 1 y entonces diremos que el factor de zona para Chimbote es 0.45. Luego nos habla de qué depende el R sub O. Aquí el R sub O en realidad también es conocido, ¿no?, como coeficiente básico de reducción o R básico, lo llaman algunos. Eso está más o menos aquí, en la tabla número 7, cuando nos habla de sistemas estructurales. Entonces, únicamente observando esta tabla podríamos decir, ¿no?, aquí tenemos coeficiente básico de reducción R sub O. Nos dan estos valores, estos parámetros, y si nos fijamos bien de qué depende estos números, depende del sistema estructural. Ya, entonces, de acuerdo al sistema estructural que nosotros vamos a emplear, es que vamos a tener un coeficiente de reducción básico. Y digo básico porque no es el mismo R que nosotros usamos para la norma, para el espectro, ¿no?, para el análisis estático o el dinámico. Ahí ingresamos nosotros un R, únicamente un R, no ingresamos R sub 0. Y aquí vemos cómo calcularíamos el R. R es igual a R sub 0 por irregularidad en altura por irregularidad en planta. Nosotros estamos hablando de este R sub 0, ya el coeficiente de reducción básica, el coeficiente básico de reducción. Entonces, ¿de qué depende el R sub 0? ¿Del material predominante de la estructura? No. Número de pisos, tampoco. De la rigidez, menos. De la fuerza sísmica, tampoco. Ya vimos que depende del sistema estructural. A la siguiente pregunta nos dice, si el periodo natural de la estructura aumenta, ¿qué significa? Vemos nuevamente esta igualdad que hemos hecho y hay que tratar de buscarle el significado. Dice, si el periodo natural de la estructura aumenta, alternativas, la estructura es más flexible, la rigidez aumenta, la frecuencia natural de la rigidez aumenta. Ya vimos que es inversamente proporcional, ¿no? En realidad, si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. Si la frecuencia disminuye, no aumenta tampoco la rigidez, ¿no? Por ahí no va. En realidad, ¿esto con qué tiene que ver? Con la flexibilidad, porque si nosotros tenemos un edificio y a ese edificio, digamos que tiene ciertos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el periodo? El periodo sería cuando, digamos, esta estructura se desplaza hacia un lado. Es el tiempo, ¿no?, en que demora en regresar a su estado inicial. Se desplaza hacia allá, entonces aquí va a haber un tiempo hasta que llegó a este nivel, hasta que se desplazó hasta aquí. Luego se va a desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha, y ahí. Entonces, el periodo va a ser todo ese tiempo en que tarda de ir de izquierda a derecha y en volver a su estado inicial. O sea, mientras el periodo sea más grande,
significa que la estructura se va a desplazar más, o sea que la estructura es más flexible. A eso podríamos llegar a concluir. Entonces, tendríamos esta alternativa. La estructura es más flexible. En la siguiente pregunta, en la pregunta número 14, nos dice, ¿es correcto decir, la estructura no debería colapsar? ¿La estructura no debería tener ningún daño? Esto ya nos suena un poco a la filosofía, ¿no? De la ingeniería sismo resistente. Entonces, vamos ahí al artículo número 3 y nos dice, a ver, comparemos. ¿Cuál es la filosofía? Dice, evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Luego, si leemos un poco más abajo, no dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. No, esto más o menos es porque nos dice que no vamos a poder decirle a la estructura que no falle frente a cualquier sismo, ¿no? Nuestra estructura va a fallar siempre, ¿no? Que va a fallar, pero como nosotros podemos leer aquí en el siguiente inciso, dice la estructura no debería colapsar, o sea, va a fallar sí, pero no va a colapsar, eso es lo que nosotros debemos buscar, que falle pero que no colapse. O sea, cuando nosotros decimos que falle, nos referimos a que lo que buscamos es que la estructura disipe energía. ¿Y cómo disipe energía? Fallando en algunos puntos. Eso es lo que nosotros buscamos, disipar energía en distintos puntos, de modo que la estructura no colapse. Eso es lo que buscamos. Entonces, dice, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes. Ya eso es lo que nosotros tenemos, o es lo que son nuestros principios, ¿no? No, tampoco es que vamos a decir, "No, nunca va a fallar", ¿no? No diseñamos para eso. Entonces, aquí, regresando a la pregunta, la estructura no debería colapsar, correcto, no debería colapsar. La estructura no debería tener ningún daño, ¿no? Lo que les acabo de decir, ¿no? Esto es como que no buscamos esto, porque para llegar a este nivel tendríamos que diseñar elementos demasiado robustos, como ya lo mencionó aquí anteriormente, para dar una protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras, ¿no? Se imaginan sus casas con columnas de más de 1 metro por 1 metro, ya prácticamente ya no nos daría espacio ni para vivir. Entonces, esto de aquí no es la respuesta. Por ahora sería esta, ¿no? La alternativa número 1, alternativa A. No es necesario asegurar la continuidad de los servicios básicos. Falso, ¿no? Digamos, ¿no? En un hospital, digamos que no funcione la electricidad. Todos los pacientes, ¿no? Que están ahí internados, quizás en las camas UCI, no se morirían. Entonces, esto sí debemos nosotros debemos sí asegurar esta continuidad de los servicios básicos. De hecho, aquí nos lo dice parte de la filosofía, el inciso B. Luego, no hay que evitar la pérdida de vidas humanas. Es todo lo contrario, ¿no? Aquí también lo podemos leer. Evitar pérdida de vidas humanas es la primera filosofía. Entonces, la respuesta correcta sería la estructura no debe colapsar. La pregunta número 15. Una viga estructural aporta rigidez vertical. Como nosotros ya lo hemos visto durante la clase, se hizo incluso un ejemplo, ¿no? De una viga. Más o menos, ¿cómo es que nosotros podemos decir eso? Si tenemos esta sección de viga y quizás algunos recordarán la fórmula del momento de inercia, ¿no? ¿Y por qué lo llamo al momento de inercia? Porque esa fórmula interviene mucho cuando vamos a calcular la rigidez. Y si calculamos ese momento de inercia o esa fórmula, ¿cuál sería? Si aquí es un B y aquí es un H, sería base
por altura al cubo sobre 12. Entonces, nosotros por ahí ya vamos entendiendo, ¿no? Que mientras más altura, o sea, mientras las dimensiones en vertical, porque esa sería una sección de una viga, nos va a aportar una rigidez vertical. Ya no, esa es la que transmitiría, digamos, este elemento a la columna y la columna a la cimentación, porque ya vimos ya que los elementos que aportan rigidez son los elementos que van hasta la cimentación. Entonces, únicamente sería así, ¿no? De hecho, no depende de esto, del ancho base. En realidad depende del peralte. Mientras mayor sea el peralte, mayor va a ser la rigidez que nosotros vamos a obtener. Y eso lo podemos verificar también en algún modelo de TAPS cuando tengamos ya, digamos, corrido el modelo. Si queremos comprobarlo, aumentaríamos el peralte de cualquier viga por ahí, no de una forma exagerada, quizás si tiene 20 centímetros de peralte, ponerle 1 metro, ¿no? Por decir así, para ver qué tanto afecta, ¿no? Por decir nomás, ¿no? Algún ejemplo exagerado, para ver el cambio. Luego, ¿qué elemento estructural absorbe más fuerza sísmica? Aquí podríamos usar la misma fórmula. Ojo que cuando hablamos de esto va a depender mucho del sentido en que estén ubicados los elementos. Nosotros ya sabemos ya que cuando viene un sismo en este sentido, y si es que aplicamos, si es que retraemos esta fórmula de base por altura al cubo sobre 12, podríamos tener dos situaciones. Tenemos este muro en ese sentido y tenemos este otro muro. Ahora, si es que nosotros quisiéramos aumentar la rigidez en este sentido, en este sentido en que viene la fuerza sísmica, nosotros decimos, no, quiero aumentar la rigidez en ese sentido. Entonces, ¿qué tipo de elementos o qué elementos, en qué sentido yo los puedo ubicar para que absorba más fuerza sísmica? Digamos, podríamos tener estas dos opciones. Entonces, ¿cuál decidiríamos? ¿No? A veces algunos como que se hacen problemas, ¿no? Para cuál decidir. Yo diría que recuerden siempre esta fórmula de base por altura al cubo sobre 12. ¿Por qué? Para este primer caso, ¿cuál sería su base? Su base sería todo este largo de aquí. A ver, vamos a pintarlo de un color verde, digamos. La base sería todo esto de acá sería la base. ¿Y cuál sería su altura? Su altura únicamente sería el espesor del muro. Digamos, si es un MDL sería 10 centímetros. No, quizás un muro de albañilería 15. Un muro estructural quizás de 20, 30, mientras toda la base quizás pueda ser de 1 metro, 2 metros. Entonces, por ahí no nos aporta tanta rigidez. Pero en el siguiente caso, ¿cuál sería la base? Aquí en el murito de abajo. Esta sería la base. Y toda esta de acá, toda la longitud, aquí vendría a ser la altura. Entonces, en este caso, este muro sí nos aportaría una gran cantidad de rigidez, o sea, nos absorbería gran parte de la fuerza sísmica. Ya vamos viendo que va a depender también del sentido, no es únicamente, digamos, no es únicamente un muro estructural. Está bien, el muro estructural sí te absorbe gran fuerza, gran parte de la fuerza sísmica, pero también hay que saber ubicarlo, cómo ubicarlo, ¿no? En nuestra estructuración. Entonces es importante tener esto en cuenta. Pero sí, en realidad, dentro de estos elementos estructurales, entre columna, viga, la losa, aligerar en realidad casi no tanto, no es más como para transferir, ¿no? Quizás hay quien aportaría, sería la losita de 5 centímetros sobre los ladrillos, ¿no? Después sabemos por qué el ladrillo en realidad tiene otra función, para aligerar el peso. Entonces sería el muro estructural. Ojo que hay que tener en cuenta siempre esto de en qué sentido ubicarlo para que tenga el efecto que nosotros queremos, ¿no? Que absorba gran parte de la fuerza sísmica.
Luego, ¿cómo afecta un tipo de suelo, S sub 0, a una estructura ubicada en una zona 4? Si es que nosotros vamos a la norma, cuando nos habla de suelos S sub 0, 1, 2, 3, 4, nos habla de qué tipo de perfil es. Acá tenemos un S sub 0, perfiles de suelo, artículo 12. Aquí nos habla, el perfil tipo S sub 0 es una roca dura. Ya, y ahí nos menciona un poco de cómo es que lo calcula, pero a lo que nosotros vamos es a esta tabla, la tabla número 3. Nos dice cómo afecta un tipo de suelo. Nosotros sabemos que el S, en nuestra fórmula SUX, el S es el factor de amplificación del suelo, pero no siempre lo amplifica. Algunas veces lo mantiene tal cual como 1, otras veces aumenta, como podemos ver aquí, 1.05, ya está aumentando un 5%. Pero hay casos en que no lo aumenta, tampoco lo mantiene, sino que lo reduce. ¿Qué casos serían esos? Cuando tenemos un tipo de suelo S sub 0, el punto que es un poco, no, nosotros aquí mayormente en Chimbote, en Lima, no, casi no llegamos a esto. Por ahí a lo mucho llegamos a un S1. Pero debe haber casos, ¿no? Hay, de repente alguno ha hecho un análisis para un S sub 0 y se da cuenta, se da con esto, que el S sub 0, miren, ve, sin importar la zona, si es zona 4, 3, 2, 1, el factor que se usa para el S vendría a ser de 0.8. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Amplifica la fuerza sísmica? Ya vimos que no. No le afecta tampoco, no siempre va a afectar para bien o para mal, o lo mantendría como venga la fuerza, pero ya vimos que en realidad lo reduce. Entonces, esa sería la respuesta, reduce la fuerza sísmica. En la pregunta número 18 y 19, ahí vemos ya que nos habla de las distorsiones. La distorsión máxima permitida, primero en la 18 nos habla permitida para estructura de concreto armado. Ahí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de distorsiones, en realidad ¿de qué depende? Es algo curioso, ¿no? Porque en realidad va a depender del material predominante. Y eso lo podemos ver aquí en la tabla número 11. Límites para la distorsión del entrepiso. Nos dice, es 0.007 cuando el material predominante es el concreto armado. 0.01 para acero, 0.005 para albañilería, 0.01 para madera y 0.005 para estructuras de concreto armado, pero ojo con esto, con muros de ductilidad limitada. Eso es lo que nos dice esta tabla, la número 11, que se encuentra en el artículo 32 de la norma de 030. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, para una estructura de concreto armado, por ahí tendríamos el 7 por 1000 o 0.007. Luego en la pregunta 19 nos dice para estructuras de concreto armado con MDL. A pesar que es de concreto armado, la norma hace una separación para cuando usamos MDL y nos dice usa 5 por 1000, lo restringe más, ¿no? Porque ahí no podemos tener grandes desplazamientos, porque todo el sistema MDL está hecho a base de placas. ¿Se imaginan una falla ahí? Sería inservible ya toda la estructura. Entonces sería 5 por 1000, lo restringe un poco más. Luego dice, ¿a qué zona sísmica pertenece la costa peruana? Como ya vimos aquí al principio, vemos el mapa de nuestro Perú y podríamos ver que la costa, zona roja, ¿no? El cinturón de fuego, pertenecemos a la zona 4 únicamente en la costa. Entonces, la respuesta sería zona 4, incluso nos han puesto zona costera, ¿no? Pero estamos hablando de zonas sísmicas, sería zona 4. Bien, entonces con esto nosotros ya tendríamos resuelto este pequeño cuestionario de una manera un poco rápida, ¿no? Como hemos visto, está casi todo en la norma, algo directo, y son cosas puntuales que debemos tener en cuenta para el análisis.
Bueno, esto sería todo y muchas gracias por la atención y hasta el siguiente video que nos estaríamos comunicando.